el conflicto armado interno en Ecuador. Pongamos en contexto el tema. La declaratoria de conflicto armado interno en la práctica corresponde a una declaratoria de guerra que se dio frente al incontenible avance de bandas criminales. La fuga de Adolfo Macías, alias Fito, y de Colón Pico, junto con la toma armada de TC Televisión, constituyeron los detonantes para que el presidente de la República, Daniel Noboa Arcín, escriba el decreto ejecutivo número 111. El caso Metástasis desnudó la realidad de nuestro país, demostrando que el narcotráfico y mafias políticas y comunes han penetrado gran parte de la institucionalidad, regando dinero sucio en aparatos de justicia, fuerza pública, sectores bancarios, financieros, empresariales, así como en la política y en los medios de comunicación. Ver mi análisis, la UEFA en soletas. Las mafias se encargaron de acondicionar acciones y decisiones estatales que favorecieron sus intereses criminales. La impunidad es la más clara demostración de la penetración y eficacia mafiosa. Y lo mismo demuestra el caso Purga y los que vienen a continuación si le dejan trabajar y terminar el periodo a la fiscal, con el riesgo inminente que le ocurra lo mismo que a Fernando Villavicencio. Causas que generaron en el tiempo un estado de inseguridad ciudadana. 1. La Constitución de Montecristi, que cambió la estructura del Estado, incorporando 5 funciones. Trajo consigo una serie de normas supuestamente garantistas que, sin política pública criminal integral, las mafias encontraron en Ecuador un país libre para el tráfico y movilidad de la droga, y especialmente hoy del fentanilo. 2. La ciudadanía universal. 3. La salida de la base de Manta. 4. La destrucción de radares. 5. El debilitamiento de las fuerzas del orden. 6. La supuesta pacificación de pandillas criminales que en su conjunto constituyeron el caldo de cultivo para abrir de par en par las puertas del país a una mayor y más organizada operación de narcomafias internacionales y locales que pelean palmo a palmo sus territorios de tráfico de drogas, vacunas e influencia criminal. El Ecuador de la Isla de Paz se ha convertido en uno de los países más inseguros y violentos del continente. Los ecuatorianos, cansados de tanta declaratoria de emergencia o estados de excepción inútiles y caros, hemos brindado en forma mayoritaria nuestro apoyo a la declaratoria de guerra formulada por el presidente Noboa. Ahora, bajo la acusación de terroristas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han procedido a detener a más de 1,000 delincuentes, muchos de ellos integrantes de bandas de narcotraficantes. Con el decreto dictado por el presidente, la fuerza pública tiene capacidad legal, si el caso lo amerita, para abatir a criminales que opongan resistencia. Esa es la diferencia sustancial con otros decretos dictados en el pasado, puesto que al declarar a los criminales terroristas, las fuerzas del orden tienen capacidad letal, aunque en los organismos de derechos humanos y justicia internacional se sigan afirmando que se juzga a delincuentes comunes como terroristas. Mientras se procedía a detener a centenares de sospechosos en todo el país, se informaba que el sistema carcelario estaba tomado por los reos y que estos habían detenido a centenares de funcionarios penitenciarios y guías carcelarios. Menos mal que en los últimos 2 meses del 2024 las autoridades han confirmado que tras complejos operativos militares y de policía que se ha retomado el control de las prisiones y se ha liberado con vida a los rehenes. Esa fue una noticia alentadora. Naturalmente, todos esperamos que finalmente el Estado tome realmente el control del sistema penitenciario para nunca más permitir que las cárceles se conviertan en oficinas seguras para la operación y mando del narcotráfico, mafias criminales. Pero esta aparente calma no es permanente. ¿Qué medidas faltan? 1. Instalar una moderna tecnología con inhibidores de señales. 2.
2. Sistemas de vigilancia que impidan el acceso de armas, municiones, drogas, licor, computadoras, teléfonos celulares y más objetos que lograban entrar por las facilidades que permitió la corrupción del sistema. 3. La asistencia a nivel internacional sin resquebrajar la autonomía del país. 4. Reconocer el trabajo de la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar Méndez, una pieza clave y definitiva en la lucha contra el crimen organizado, aunque se lo tilde de investigadora y perseguidora selectiva. 5. Por citar un ejemplo de las cifras de muertes violentas, solo en Guayaquil, antes del decreto de guerra interna, la lucha fue solo reactiva y con el decreto 11.1 pasamos a implementar estrategias y tácticas ya más directas contra el crimen organizado. Es decir, pasamos de ser reactivos a proactivos y los resultados están a la vista. A fines del 2023 teníamos 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hoy esas cifras han bajado sustancialmente en los índices de violencia. Pero esto sucede mientras dura el estado de excepción o de guerra interna y lo que falta por hacer es lo siguiente. 1. Proveer a las fuerzas del orden de instrumentos y herramientas tecnológicas e inteligencia a la policía y militares. Les pongo un ejemplo muy visible para el común de los mortales. En una dieta bajas de peso durante el tiempo que dura la dieta, pero si no cambias de hábitos de alimentación, viene el fenómeno del rebote y vuelves a engordar. Lo mismo sucede en la inseguridad ciudadana. Cuando se terminan los estados de excepción o estado de guerra, que son sumamente caros, vuelve el repunte de la violencia. Es decir, dejan de patrullar los militares y los policías en las calles, vuelven las mafias y hacen su agosto. Y por eso yo insisto en la implementación de una política pública integral criminal, que lo encuentran en mi libro Señor Juez, yo acuso, Ecuador sin política pública. Además, les invito a visitar mi página web https://manuelpozo.com. Muchas gracias, ecuatorianos.